micosis sistémica, por eso es muy complejo, muy especializado y que no se manejan digamos, en instituciones de salud comunes, con de alto nivel, con mecanismos ya muy sofisticados en cuanto a la atención del paciente con estas situaciones sistémicas micóticas son gravísimas. Pero hablando de los problemas micóticos generalmente simples, superficiales, y ahí los antimicóticos sí los podemos manejar todos como los que están aquí. Vamos a señalar en particularidad de algunos de ellos. El grupo de los triazoles hay que destacar a dos: el fluconazol y el itraconazol. El fluconazol es un antimicótico que vino a revolucionar el tratamiento de algunas infecciones por su eficacia y por la posibilidad de dar tratamientos cortos. Por ejemplo, en las infestaciones por Candida albicans, escúchenme bien, sobre la Candida albicans hay que hacer alguna precisión. Esta es de una variedad de hongos que llamamos monilias y que, por si acaso, jóvenes, en condiciones normales son comensales de nuestro organismo. O sea, viven en nosotros, es natural, son parte de nuestra flora, en hombres y mujeres. En todos está en el tracto gastrointestinal, desde la boca al ano. Tenemos cándida en la boca. Están viviendo ahí oportunistamente. Las mujeres, aparte de esa estructura que he mencionado, tienen cantidad de este tipo de hongos en la vagina. Es parte de la flora vulvovaginal. Y repito, viven ahí, no están infectando. Pero como son oportunistas, encuentran la ocasión propicia y se vuelven patogénicos, se multiplican más de la cuenta y comienzan a generar unos problemas. Entonces tenemos obviamente la posibilidad de un paciente especialmente inmunodeprimido producir infestaciones ya patogénicas. Por ejemplo, el buguet en niños, esa cándida que vive en la mucosa bucal, en algunos niños especialmente desnutridos severos, se comienzan a instalar lesiones muy dolorosas en la mucosa bucal que se llaman muguet, niños pequeños desnutridos. Y en muchas mujeres, particularmente por una tontería cultural, este asunto de hacer higienes vulvovaginales, que es lo más torpe, lo remarco creo que en cada clase, de lo más torpe que puede hacer una mujer, especialmente en el área productiva, estarse haciendo higienes vulvovaginales. Es una maldición que se es una ley prácticamente de cotidianeidad en la mujer. Con ese tipo de actitudes alteran, rompen el equilibrio vulvovaginal que la naturaleza nos ha dotado, la evolución nos ha dotado ese mecanismo de defensa extraordinario, lo rompen con qué agresividad, haciéndose lavadito, utilizando toda la porquería que les anuncian en el programa televisivo. Se usa tal shampoo, tal líquido especial, íntimo, tal preparado. ¡Qué bárbaro! Y cómo caen en la actitud de borrego, de manada, de aceptarlo sin cuestionar, sin preguntarse si será bueno o no será bueno. Entonces, son comensales. Y esto, cuando el médico está formado enteramente, lo lleva a pensar que cuando tiene una sintomatología, tiene síntomas por acá, ya es una enfermedad, al menos común, y por lo tanto, si hay síntomas, hay que dar un tratamiento. Y este tratamiento muchas veces es al individuo afectado, y la lógica simplista, tonta, es que a lo mejor está siendo compartido con las implicancias que significa esto. Por ejemplo, llega una jovencita, y esto es común, les juro que es común, con su flujo a leucorrea como leche cortada, con gran prurito vulvovaginal, irritación notable, incluso dispareo entre el doctor con algunas relaciones y todo eso. Y llegan escandalizados a decir: doctor, tengo una infección. Y si este doctor, entre comillas,
no razona adecuadamente, entonces le dice, sí, pues tienes candidiasis o moniliasis y debes recibir un tratamiento. Puede ser sistémico, tópico o sistémico y tópico. Pero, ¿sabes? Tienes que recibir un tratamiento de pareja. ¿Por qué? Porque de hecho alguien te ha infectado. Entonces, empiezan los problemas colaterales. El doctor me ha dicho que hay un infectado y solamente tú eres mi pareja. A lo mejor está mintiendo, pero dice, tú eres mi pareja. Así que tú me has infectado y tienes que cumplir el tratamiento y viene una debacle de las relaciones afectivas en esa pareja. Problemas muy serios se generan, jóvenes. Se generan problemas que no se imaginan ustedes. Por una estupidez médica. Una estupidez médica. Porque en principio esto no fue transmitido sexualmente, no es un ITS. No es ITS, por Dios, jóvenes. Pero vean, algunos textos rudimentarios consideran dentro de las ITS la moniliasis vulvovaginal. Entonces, ahí se dan cuenta, les pongo todo este esquema para que vean las implicancias que puede tener una estupidez médica en cuanto al diagnóstico y al tratamiento. Y lo otro, se dan cuenta la trascendencia esto de que nos llevaría a pensar que estamos cometiendo tontería y media con nuestro organismo, y una de estas tonterías históricas, por eso prehistóricas, es la higiene, el concepto de higiene vulvovaginal. ¿Por qué no se preguntan ustedes? ¿Por qué tengo que higienizarme mis genitales? Deberían tener un razonamiento lógico y científico, ojalá, y siquiera elemental. Entonces significa que los tengo sucios. Porque ¿qué cosa se higieniza por cuestión conceptual? Porque está sucio. ¿Y los genitales están sucios? Tiene lo que deben tener. El ano está sucio porque tiene deposición, el resto de deposiciones ahí. No, porque está teniendo simplemente el resto de su contenido. En todo caso, pues lavémonos todos los días el ano para mantenerlo entre comillas limpio. Si hacemos eso, vamos a ver la serie de problemas que conlleva. En el periné femenino existe el ecosistema vulvovaginal, que es una maravilla protectora para la mujer, francamente. Una maravilla. Pero como lo rompen cotidianamente, con esos lavaditos, o incluso el hecho de echarle agüita, después de miccionar, por ejemplo, eso es otra brutalidad. Cada vez que orinan, muchos echan agua en los genitales. ¿Por qué, maldita sea? ¿La orina contaminó los genitales externos? ¿Contaminó? Por favor, vayan y agarren un microscopio y examinen la orina y compárenlo con el agua que toman. El agua que toman es más puerca que la orina que eliminan, al menos microbianamente. La orina no tiene gérmenes. Porque si tuviera gérmenes, ¿qué significaría? Que el paciente estará infectado. O sea, por favor, si ustedes recordaran y aplicaran conocimientos básicos, no cayeran en este tipo de actos y actitudes que les promueve la industria del consumo. Bueno, entonces la Candida albicans obviamente se puede convertir en patógeno cuando se les da la facilidad. Y ahí hay que tratar obviamente a la paciente o al paciente, porque muchos pacientes hacen candidiasis prepucial también. Sí, pues, ahí también pueden tener candidiasis en las uñas, son raros, pero ocurren. Y para eso tenemos el flujo nasal. Y el flujo nasal ha llegado, repito, a revolucionar el tratamiento, porque muchas veces es suficiente una monodosis para corregir esa infestación por la Candida albicans. Monodosis. ¿Sí? Se da una dosis única de fluconazol y soluciona la mayor parte de procesos de este tipo. En algunos casos, cuando el cuadro es un poquito rebelde, se da una dosis semanal.
¿Y por qué estoy comentando esto? No porque quisiera que ahorita lo aprendan porque se van a olvidar, sino porque hay individuos que llegaron por desgracia a ser médicos que prescriben o en el futuro. Tengo una receta por ahí archivada de un colega que no debía ser colega, una colega que le da a una paciente tratamiento de una dosis de fluconazol 2 veces al día por 7 días. ¿De dónde maldita sea obtuvo ese esquema? Se le ocurrió, pensó larvariamente como usando un mono neural que debía de darle 2 dosis diarias por 7 días. Así estamos. Entonces el fluconazol tiene esa virtud de ser muy activo y a veces suficiente una dosis para erradicar especialmente el primer problema que tenga esa paciente, la primera inflamación. Desgraciadamente con esos tratamientos que estoy mencionando, equívocos, se llega a la resistencia y ahora hay bastante resistencia al fluconazol. Entonces tenemos para eso el itraconazol. Estas son sus manifestaciones adversas, no son tantas, en verdad son muy sencillas. El itraconazol es la gran alternativa. Si falla el fluconazol, ahí tienen el itraconazol. Y por favor, no tengan que razonar, no manejen de frente el itraconazol. Ya saben ustedes, ya les he hablado, creo, sobre los niveles de uso, las categorías de uso. Primera elección, segunda elección, tercera elección. Úsenlos de primera elección. Primera elección es el fluconazol. Si no responde o hay intolerancia, ahí recién pasen a la segunda opción. Porque si no, también lo perdemos por resistencia. El itraconazol es excelente cuando hay resistencia al fluconazol. Las indicaciones son las mismas. Y obviamente, también llegamos a otro asunto, ahí es el más caro que el fluconazol. Para los hongos, especialmente de piel y faneras, ¿sí saben lo que son faneras, no? ¿Qué es fanera? Las uñas. Exacto. Son los órganos que generalmente están al mismo nivel de la piel y que incluyen al cabello, los vellos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de piel y fanera, son, digamos, la micosis superficial, generalmente ocasionada por dermatofito, Dicofiton rubrum, por ejemplo, por Trichenki. Esto, por si acaso, tiene una particularidad, jovencito. La piel es una estructura muy dinámica, ¿no? Y que va, digamos, expulsándose desde la capa basal hacia la superficie. Estamos renovando. El otro día me quedé asombrado leyendo, soy pésimo para retener datos, pero es increíble la cantidad de materia que perdemos nosotros con la renovación de nuestra piel. Toneladas llegamos a perder de estructuras epidémicas. Con frotarnos la piel ya estamos eliminando algunas células epidémicas. Por el baño estamos eliminando cantidad. A propósito del baño, jóvenes, por favor, retengan este dato. Nuestro extremismo de higiene nos ha llevado a pensar que mientras más nos bañemos estamos en mejores condiciones. Es un error, pero caballuno. Recuerden que la piel es nuestra principal barrera defensiva contra el medio ambiente. Entonces, cuando nos bañamos todos los días, ¿qué estamos haciendo? Los jabones que usamos para bañarnos son alcalinos. A propósito, no hay ningún jabón ácido, ¿eh? Probablemente ustedes han visto una propaganda televisiva que ahora dice, estamos ofreciéndote una solución para que te apliques en tus zonas íntimas que tiene un jabón ácido. Maldita sea, inventaron el jabón ácido. Es irracional hablar de jabón ácido. No existe el concepto de jabón ácido. Todos los jabones son alcalinos, son a base de hidróxido de potasio. Si es ácido, ya no es jabón, pero un detergente, lo que quieran ustedes. Bueno, entonces, estos preparados contribuyen, pues, los preparaditos que anuncian la atención contribuyen muchísimo a la degradación de la piel. Entonces le recomiendan todos los días, use este champú que huele a almendra, que huele a no sé qué cosa, que te va a dejar fresco, te va a dejar deodorizado, cautivador.
cautivadora, ¿cierto? ¿Qué están haciendo? Están favoreciendo la descamación excesiva de la piel, barriendo todas las estructuras superficiales con su contenido. El jabón, jovencito, no permitan que les sigan engañando que es bactericida, que mata los gérmenes. ¿Han visto esa propaganda televisiva? Dice que el jabón tal mata el 99.9% de bacterias. Ah, por Dios, para agarrarlos a cachetada. El jabón no mata ninguna bacteria, jóvenes. Nos matará siempre y cuando lo tengan sumergido por tiempo prolongado ahí, pero puede morir la bacteria. El jabón es útil porque nos permite que con el jabón haya arrastre mecánico en el enjuague. El jabón saponifica la grasa cutánea, la disuelve y cuando se enjuaga se elimina con su mugre. Pero no está matando las bacterias, simplemente nos está lavando la piel. Y ese lavado, cuando es excesivo, el gente que se baña 1 o 2 veces al día, está favoreciendo problemas cutáneos, porque la piel nos está defendiendo con su secreción, su sudor. El sudor, aunque parezca mentira, está cumpliendo un rol importantísimo defensivo, porque el sudor contribuye con la grasa cutánea a que se formen ácidos en la piel, y esos ácidos combaten las bacterias. Entonces estamos limpiándonos una defensa. Bueno, entonces por eso aquí hay mucha resequedad de piel, problemas eruptivos, y después están condenados a usar cremitas por ahí. Se hace todo un zafarrancho de necesidades inventadas, ¿no? Bueno, entonces por si acaso las normas correctas de higiene indican que deberíamos bañarnos a lo mucho dejando un día. Incluso lo habitual, si no tenemos trabajo forzado, expuesto al ambiente, por ejemplo, en trabajadores que trabajan en el campo, en la agricultura, ellos tal vez probablemente tengan que bañarse dejando un día. Pero no todos los días, ni no varias veces al día, por favor. Y por si acaso también nos obliga a estar usando lociones y perfumes. ¿Creen que hemos nacido nosotros predispuestos a usar desodorantes? Porque hay gente que no puede vivir sin el desodorante. ¿Por qué? Porque es ahí un círculo vicioso. Esta flora que generalmente está en las axilas, cuando usamos desodorantes se destroza. Y cuando lo dejamos de usar, ahí es lo que nos ponen el patógeno para generar esta secreción de mal oliente. Y nos encadenan toda la vida a estar usando esos desodorantes, que además producen a veces fenómenos irritativos. Y es un costo innecesario. La mujer está demostrada que consume el 40% de su presupuesto personal de solamente productos cosméticos. Es un desperdicio miserable. Quieren regalarlo a los pobres, no gastan en tonterías. Entonces, la terminafina es un antimicótico extraordinario. Así como la sociedad de fluconazol, efectos de la dermatomicosis, para las dermatomicosis comunes, estas que están, famosos pie de atleta, los jovencitos que usan zapatillas todos los días, no duermen con zapatillas y todo eso. Y las medias lo cambian cada mes, entonces, bárbaro. Ahí obviamente se acumulan estos hongos y dan problemas. Y por si acaso no es solamente la solución usar antimicóticos, sino mejorar, ahí sí mejorar su higiene. Entonces la terminafina es extraordinaria, en verdad hasta la fecha sigue siendo el antimicótico tópico más útil y más eficaz que existe. Y se da por si acaso las micosis cutáneas se resuelven siempre y cuando usemos dosis sistémicas. No se engañen cuando usan cremitas para los hongos. Obviamente da mejoría sintomática, pero el hongo está en la capa profunda de la piel y hasta esa capa profunda no entra ninguna crema. Entonces están gastando en vano. Tienen que usar la vía sistémica y como complemento si quieren una aplicación tópica. Por favor, no desperdicien el tiempo dando tratamientos tópicos, ¿no? Pues eso no puedo decir de los antimicóticos, porque repito, no vamos a tener otra opción de manejar antimicósis sistémicas que son gravísimas, ¿verdad? Por ejemplo, las infecciones por hongos que afectan especialmente a pacientes inmunocomprometidos, como los pacientes con SIDA. Esas infestaciones son brutales, muchas veces mortales. Bueno, los antiepíticos, lo que se refiere a los fármacos que usamos en la parasitosis intestinal.
Ahí vemos una mirada epidemiológica, digamos. Mencionamos que 1/3 de la población mundial se supone está parasitada. De los 9.000 millones de individuos, que somos 3.000 millones, estamos parasitados. Y casi podríamos decir por fortuna, ni siquiera lo sentimos. Estos parásitos están aprovechando nuestros nutrientes y viven felices y contentos, pero no nos dan molestia, creemos que no estamos parasitados. La mayor parte de los casos de parasitosis intestinal están en países en desarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos factores sanitarios, económicos, culturales, biológicos y ambientales propicios. Países pobres, ¿no es cierto? Incluso asquerosos, porque ya es cuestión de cultura. Chiclayo, te juro, no yo conocí una ciudad tan fuerte como Chiclayo. Qué lástima, qué lástima. Váyanse a cualquier sitio, van a encontrar siempre una diferencia. Cajamarca, a veces es brillante en cuanto a su higiene de la limpieza de ciudad. Yo ahora mismo, Trujillo, en el área central, obviamente también es muy limpia, la periférica es horrible. Por acá nomás hay la ciudad considerada más limpia, desde la sierra. Esto parece que es Chachapoyas. Chachapoyas, Amazonas. No, la ciudad de Amazonas. No, Chachapoyas. Chachapoyas, digo, pero eso es de Amazonas. Chachapoyas es una maravilla, pues. No solamente por la higiene ambiental, sino incluso por el comportamiento de la gente. Ahí no hay ningún robo ni asalto. Pueden dejar su bicicleta en la fuerza si quieren en su casa y lo encuentran al otro día. ¿Por qué no podemos ser así? Acá no, acá es una degradación, Ayer me metí por ahí por curiosidad en un casino. Sí, claro. Es patológica la gente. Brinca, se emociona, sufren indeciblemente. Grosería y media cuando están perdiendo, changan los aparatos. Ahí se ve la calidad de persona que tiene ese país. Y entré por necesidad, obviamente, de los servicios sanitarios. Y había, obviamente, servicios para sentarse, los famosos guardas. Y había urinario. En el urinario había uno de estos que estaba relleno de papeles higiénicos. Imagínense, ¿qué significa eso? Que aquel individuo que o no tiene idea de que el papel higiénico no es su sitio para eliminarlo ahí, o eso en su porquería mental cree que debe hacer lo que se le da la gana. Esa es cultura. A mí me gusta mucho el famoso conchas negras, ¿no? Especialmente sudado. Y no se imaginan cómo me daba ganas de sentarme en uno de estos kiosquitos ambulantes, pero veía que al lado estaban carritos con defecaciones, papeles por allá, por acá. Y la gente feliz ahí comiendo dentro de ese ambiente. Mente varias, en verdad. Entonces, ese ambiente favorece porque haya parásitos a diestra y siniestra y se compartan en toda la población. Lo peor es que, fíjense, los menores de 5 años en estas poblaciones están o el 30 o el 70% con parásitos. Y en los niños sí tienen un impacto importante porque estos parásitos consumen casi todos los nutrientes que ingieren niños en alimentación cotidiana. Y muchas veces nutrientes imprescindibles para el desarrollo intelectual, para el rendimiento escolar. Está demostrado que la parasitosis intestinal, al menos masiva, compromete el intelecto de los niños, compromete sus niveles de hierro y de nutrientes básicos. Así que esa calidad de niños van a llegar a ser jóvenes, después adultos, y probablemente van a ser funcionarios públicos. Por eso tenemos tanto tarado, tanto miserable en el Congreso, tanta
que llegan a hacer presidentes. ¿Cuántos delincuentes tenemos en la cárcel ahí? Y falta esta que se ha ido recién y que debe meterse ahí tal vez en una fosa encadenada. La Dina Balearte, ¿no? Bueno, características generales, los agrupamos en los protozoos y los sedimentos. Los protozoos son los organismos unicelulares, muy comunes, no son observables a simple vista. Ahí está sus características, pueden ser parásitos intra o extracelulares. Luego tenemos los gusanos, organismos multicelulares, que son parásitos extracelulares. Estos gusanos pueden estar viviendo tranquilamente y llegan a tener dimensiones grandes. ¿Saben cuánto llega a medir una tenia? 18 metros. ¿Metros? A veces 6 metros. Tan grande o a veces más que el intestino. Yo he visto en Chimbote un caso de una paciente que comenzó a eliminar, se pidió en un centro de salud. Pidió permiso para ir al baño, se fue al baño y comenzó a gritar. ¿Qué pasó? Por favor, a ver que vaya alguien a mirar qué está pasando. ¿Y qué pasa? Que estaba haciendo sus necesidades y comenzó a salirle la tenia. Lo vio, se aterrorizó y comenzó a gritar. Entonces una técnica se fue a querer ayudar. Y le jalaba la tenia y no acababa de salir. Metros, cerca de 6 metros de tenia, prácticamente de aquí hasta la otra pared. Así que la pobre pues gritaba aterrorizada porque obviamente pensaba que se le acababa la vida. Inmenso. ¿Cómo es que esta porquería vive adentro y no le daba ninguna molestia? Al menos significativa para que se dé cuenta de lo que tenía. Es terrible, francamente, el problema parasitario. Llegan incluso algunos casos de ser problemas más serios, por una política, por la nueva histolítica, que es un protozoo. Llega a producir hepatitis, incluso abscesos hepáticos, se mete en el hígado y ahí produce una masa de es el absceso hepático por ameba. Pero a propósito, jovencitos, distingamos de la entamoeba patológica y la entamoeba histolítica. Hay otra que es la entamoeba coli. Es un saprófito común, eso no nos produce ninguna enfermedad y no requiere tratamiento. Van a encontrar médicos, como repito, mononeurales que encuentran solamente se acuerdan del término ameba y creen que toda ameba es patogénica. Tratamiento para la entamoeba coli. Eso no requiere tratamiento. La entamoeba histolítica es la que nos da problemas y debemos de erradicar. Y tenemos ahí para estos parásitos, la ameba, 3 tipos de antiparasitarios que podemos usar. Cuando estamos seguros de que la entamoeba solamente está en el contenido intestinal, podemos usar un fármaco que se llama furoato de hidroxanida. Pero si ya sospechamos que tiene una infestación sistémica y hasta fuera del intestino, ya llegó al hígado, por si acaso a lo mejor, le damos sistémicos como la hidrometina y la cloroquina. La cloroquina, por si acaso, también se usa en la malaria. Antipalúdico, la malaria. Y aquellos que probablemente tienen una infestación tanto en la luz intestinal como en los órganos como el hígado, ya usamos mixtos para actuar en ambos lugares. Ahí tenemos el metronidazol, que ya lo hemos mencionado como un fármaco muy útil en las infecciones anaeróbicas. Recuerden eso, porque lo estoy mencionando. Para las anaerobioses tenemos ya 3 quimioterapias útiles: el metronidazol, el cloramfenicol y la clindamicina. Nunca se olviden de esto, para que puedan consultar eso. Ahí están los nitroimidazoles, tenemos varios, todos en verdad podemos decir que tienen la misma eficacia, el mismo casi esquema, pero el más tradicional es el metronidazol. El resto son derivados, tinidazol, ornidazol y cefnidazol. Pero también, por si acaso, el metronidazol al menos es útil para otras parasitosis que son más comunes probablemente que la mebiasis y la giardia. La giardia lambia es muy común, probablemente junto con el oxídolo, los parásitos más comunes que existen en nuestra población, particularmente en infancia. La giardiasis. La tricomoniasis, que es una ITS de la tricomona también, esto sí es una ITS, que produce una leucorrea pestilente hasta el extremo, ¿verdad? Pestilente y una secreción amarilla, verdosa, purulenta, notable, irritación notable, psicológica.
y estos son derivados con el mismo espectro. El método de anidación, digamos, algunas características importantes, o sea, son útiles, muy útiles, ayuda remarcado para pocos enormes. Ya, es una droga de elección ahí. Y otros bacilos grandeactivos. También se usa para el Helicobacter pylori. En los esquemas de tratamiento del Helicobacter pylori, pacientes con enfermedad citopéptica con Helicobacter, se usa muchas veces en ese esquema, que es terapia múltiple, como un fármaco importante ahí, el metronidazol. Eso sí, tiene efectos adversos a veces muy molestos, no graves, pero molestos, por ejemplo, dolor de cabeza, la ataxia, el mareo. Y esto es especial, el efecto disulfirante. Bueno, usted sabe que el consumo de alcohol en el ser humano es casi imprescindible, ¿no? En toda la historia se sabe, lo estoy diciendo la prehistoria, en toda la historia se sabe que el ser humano siempre ha consumido alcohol. No como bebida así común como la que usamos nosotros, cerveza, alcohol, ron, lo que quieran. No, sino que dejaban los humanos antiguos que se fermenten las frutas. Y obviamente encontraron que al fermentar producía un componente especial que los estimulaba, entre comillas, porque el alcohol no es estimulante, por cerrado. El depresor no tiene ninguna actividad estimulante. ¿Sí saben eso? Sí. El alcohol no es estimulante, el depresor. Pero dime, ¿por qué uno cuando está embriagado está, entre comillas, evidentemente estimulado, activo, ¿no? Bailarín, enamorador, coquetona, se muestra. ¿Cómo explicar esto? Se explica si sabemos que el depresor central. ¿Cómo explicamos que la persona tenga una actitud personal que parece estar desbordando? Le cede la respuesta completa. Él sabe. Él sabe, dice el cielo. Ya que se haya conocido. ¿Tiene alguien la respuesta? Probablemente no. Miren, el comportamiento personal está regido por una confrontación entre el yo versus el superyo. O el ego y el alter ego. El yo es el que fundamenta nuestros impulsos. Por ejemplo, yo paso por una panadería y huelo una comida que me hace despertar por el hambre. Tengo un impulso para comprar y consumir esa comida. Un plato, lo que sea. Pero a lo mejor soy un diabético, obeso, ¿no? Entonces, mi superior me dice, no, compadre, eso te va a hacer daño. Se ha dicho el doctor que no consumas ese tipo de comida. Y se viene la confrontación entre el superior. Cuando el superior gana, puedo controlar mi impulso, ¿cierto? Y obviamente sigo mi camino. Pero cuando domine yo, esto me interesa, lo mando al diablo y me sigo intoxicando con esa comida. Cuando estoy, por ejemplo, en una reunión que tomamos nuestro licor, nos entusiasmamos y resulta a lo mejor fijándome en alguien, una chica, una señora, no sé, y me gusta, pues. Entonces, digo algo, me enamoro, siento el impulso de ir a cumplir mi deseo. Pero mi superior dice, no, hombre, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y si es casada?
felicita a tu esposa también. Entonces paramos en este real conflicto cotidianamente. Y generalmente el yo domina. Cuando estamos entonces embriagados, ese impulso que tengo yo no es porque el yo se estimuló el yo, y por lo tanto se despertó, se activó y me llevó a cometer tonterías, sino que simplemente el primero que se ha deprimido con el alcohol es este. El alcohol entonces ejerce ahí su actividad depresora, primero apagando el superior. Al apagarse el superior prevalece, no se estimula el yo, prevalece, no tiene freno, entonces comienza a hacer estupideces. Comienza a bailar, a cantar, a mirar, a hacer tonterías y medias. Y aparezco estimulado. No estoy estimulado, simplemente lo que se apagó es mi superior. Si sigo tomando, comienza a afectarse este. Entonces, yo puedo estar como un mono por ahí, sentado en una silla, caminando hasta que me duermo, un mamarracho tirado en el piso ahí borracho. Esa es la explicación del por qué aparentemente nos estimulamos nosotros. No nos estimulamos. Dejamos que prevalezca el yo y se durmió primerito el superior. Así que por favor, nunca, ni siquiera digan que el alcohol es estimulante. Es un depresor central típico. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Como a veces en este estado de borrachera somos bastante irresponsables, malcriados, groseros y todo eso, hacemos pasar vergüenza a nuestros familiares. Entonces, ¿qué ocurre? Los familiares se inquietan. Sí, dicen, por favor, doctor, ¿qué puedo hacer? Mi hijo, mi esposo, cada vez que se embriaga comete barbaridad y media, y verdad que sí, hay gente que hace pero estupidez y media. Cuando están sanos, francamente son unos modelos. Pero cuando se embriagan, se pongan como unos patanes, ¿no? O incluso algunos, como dicen por ahí, se les moja la canoa. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Por ahí había un fármaco que se llama el disulfiram, y que su nombre comercial era Antabus. Entonces van a encontrar esto como efecto disulfiram o efecto Antabus. Y este fármaco tenía como efecto colateral, como efecto tóxico, una interacción pero brutal con el alcohol. Una interacción severa con el alcohol. Y esa interacción, por ejemplo, se caracterizaba por llegar a tener vómitos, diarrea, pero brutal. El paciente se esparrama, vómitos y diarrea, cefalea intensa, taquicardia notable, sensación de muerte, y incluso llegaban a convulsionar. Es el efecto del disulfiram en el Antabus. Ese mismo efecto ocurre cuando este fármaco interactúa con el metronidazol. Perdón, este mismo efecto se produce en algunos pacientes que están usando el metronidazol. Entonces, ¿qué ocurría en este caso? Doctor, deme algo para que mi esposo deje de tomar. Además, denle disulfiram. Yo les juro, incluso tenía una concuñada que le dio a su esposo. Pero casi lo mata. Casi lo mata, pobre muchachito. Es brutal, en verdad, jóvenes, este efecto de disulfiram. Y ese mismo fenómeno ocurre cuando están tomando metronidazol con el alcohol. Por eso a los
pacientes, hombres y mujeres que toman metronidazol o cenidazol o nidazol, lo que quieran ustedes, por favor, jóvenes, exijan que no vayan a tomar licor, porque es un efecto terrible, especialmente, terrible. Es el famoso efecto viral o efecto antabús con estos preparados, ¿sí? En la interacción con el alcohol. Otras acciones inhiben la inmunidad celular, tienen capacidad mutagénica, por si acaso, no es muy común, pero sí es una posibilidad, carcinogénesis incluso, que ayuda a hacer civilización a la radiación por células hipóxicas. Esto lo menciono porque en verdad es necesario remarcar esto, señalar esto. Es una contribución mundial que hizo un médico ginecólogo del país, particularmente uno que trabajaba en Chiclayo, en Amazonas, no me acuerdo su nombre. Este colega observó que cuando hacían cauterizaciones de úlceras del cuello uterino, y muchas veces esas úlceras eran causadas por cáncer de cuello uterino, lo cauterizaban en sus etapas iniciales, y observó que si es que hacían esa cauterización de estos pacientes y estaban tomando metronidazol, a lo mejor por alguna otra razón, el efecto de la cauterización parecía tremendamente eficaz para, digamos, yugular todas esas lesiones del cuello uterino. Y él dijo, qué raro, todas las pacientes que les hago la cauterización evolucionan bien, pero estas evolucionan espectacularmente, especialmente cuando tenían lesiones ya precancerosas o cáncer demostrado del cuello uterino. Entonces se comenzó a hacer una investigación para ver qué tanto influía este tipo de preparados de metronidazol en esa evolución tan favorable. Y encontró que había este fenómeno, sensibiliza a la radioterapia, por ejemplo, que reciben estas mujeres de cáncer de cuello uterino, lo hace más eficaz. Y es una contribución, en verdad, como digo, de la ginecología mundial, conociendo este detalle, que las células del cuello uterino, que son hipóxicas, especialmente por el cáncer que tienen ahí, se vuelven más sensibles a la radiación, casi que evolucionan bastante mejor. ¿Sí? Bueno. Tenemos amemicidas luminales, ahí está la paramomicina, acuérdense, es una menopósida, la dioxanina y el crioquinol. Sobre el crioquinol quiero darles un detalle. Este fármaco, cuando se lanza al mercado mundial, se usó como antiamebiásico. Para eso en verdad se investigó y para eso se comercializó. Entonces, el crioquinol. Excelente amebicida para metabolo histolítica. Pero como siempre, con chicos ya me escucharán que siempre estoy hablando muy duro sobre la industria farmacéutica, en su afán de obtener ganancias, ojalá excesivas y beneficiosas para ellos. Después de un tiempo de ser un producto exitoso contra la ameba histolítica, donde surge como un antiamebiásico excelente, pero luego al laboratorio se le ocurre y dice, bueno, ¿cómo aumentamos más nuestra ganancia? Digamos, promovámoslo, que es útil para las parasitosis en general, ya no solamente para la entambo histolítica, sino para todo tipo de parasitosis. Entonces incrementaron sus indicaciones, y que esto no es correcto. No contento con esto, difundieron otro excesivo, otro extremismo. Lo difundieron que era un excelente antidiarreico. Esto sí fue el colmo. Entonces, de ser antiamebiásico para una población, digamos, pequeña, lo pasaron falsamente a que sea un antiparasitario. Y de ahí lo difundieron como antidiarreico. Así que se imagina su cantidad de venta, cómo saltó de aquí para acá y de aquí para acá, que realmente es un ganancia.
multimillonaria. No había lugar en el mundo en que no se use el famoso, tenía un nombre comercial, enterocedip se llamaba. Todo el mundo que tenía una pequeña diarrea compra un enterocedip y tráelo para acá, a darle a sus niños en tabletitas, en sobrecitos. Se usaba pues, casi universalmente. En el Japón, que es un país del primer mundo y que sí, pues ellos están atentos a su, digamos, a su realidad de salud, observaron algo curioso, que se comenzaron a presentar cuadros tóxicos neurológicos gravísimos, con ceguera, episodios convulsivos y muerte de pacientes. Y le llamó la atención y decidieron hacer un estudio tratando de ver qué estaba pasando, de dónde está ocurriendo tanto efecto neurotóxico, era prácticamente una epidemia. Y demostraron que había una relación aparente entre el gliógeno y la neurotoxicidad. Esta neurotoxicidad lo nominaron SMON. ¿Qué significa en castellano traducido? Neuropatía mieloóptica subaguda. Neuropatía mieloóptica subaguda. Y encontraron cada vez con más, digamos, evidencia de que sí, realmente, aparentemente al menos, la causa de este proceso neurotóxico era el uso del glutamato. Para que vean lo que significa el poder económico de la industria farmacéutica, quien producía el bioquinol era el laboratorio Ciba. Un laboratorio inmenso, grande, está en Bélgica. Para que vean el poder inmenso económico. ¿Ustedes creen que este país, Japón, como país del primer mundo, pudo hacer que rapidísimo investiguen el caso? Demoró 20 años, jóvenes. 20 años obtener evidencias para poder cimentar un juicio contra el laboratorio. Y en esa evidencia hicieron que declare el doctor Consolo, director técnico de este laboratorio, quien dijo, bueno, ante ya tanta prueba abrumadora, dijo, bueno, en verdad sí encontramos esas evidencias. Y particularmente ellos informaron a los dueños del laboratorio, así allí, que había ese efecto tóxico que estaba ocurriendo. ¿Y saben lo que confesó? Que los dueños del laboratorio ordenaron al personal de este equipo que por favor que no se refieran para nada a este efecto riesgoso y que destruyan todas las evidencias, porque habían invertido tanto. Escúchenme esto, hemos invertido tanto que tenemos que recuperar los costos de inversión. Criminal hasta el extremo. Yo les cuento todo esto, jóvenes, para que ustedes, por favor, se ubiquen, ¿sí? La industria farmacéutica, les repito, tiene un lado extraordinariamente bueno. Realmente hay que reconocer que nos ha dotado de fármacos muy útiles en el mundo, en la historia. Eso es innegable, pero tiene un lado sucio, un lado oscuro, que es tremendamente, digamos, oscuro, ¿no? Terrible, ¿no? Inmoral y corrupto hasta el extremo. Así que Japón le ganó el juicio a este laboratorio y tuvo que pagar una indemnización millonaria. Esa es la historia del bioquinol. Que repito, por lo tanto,
Su uso exclusivo es para casos de alebiasis intestinal, pero ya con componente sistémico. Ni siquiera como antiparasitario común debemos usarlo. Peor aún como antidiarreico. Pero lo más trágico y puerco que podemos encontrar ahí adicionalmente es que nuestro Ministerio de Salud, en los años que se presentaron los números del niño más agresivos, en los años 82, 83 y en el 98. En el 98 ya estaba el Chilagón, que no a todos los niños de las zonas periféricas, obviamente zonas periféricas, zonas pobres, comunidades campesinas como Morro, que hemos tenido que trabajar por Morro, el Ministerio de Salud repartía enteros preparados, a todos los niños para que tomen como un uso profiláctico. En cualquier diarreíta, inmediatamente denle su bioquinol. Y díganme ustedes, funcionarios del Ministerio de Salud, se supone que son aquellos que están pues, informados de lo último que hay en los asuntos farmacológicos, los asuntos, digamos, de las políticas de salud. Pero no les interesa, porque esos planes de salud, ¿a quién van dirigidos? A la gente que vive en Santa Victoria, por ejemplo. Vamos a la comunidad campesina, donde quieren, digamos, por ahí lucirse como que están haciendo trabajos de impacto social, pero a costa de este tipo de porquería. Esa es nuestra realidad de salud municipal. Y yo lo cuento siempre esto porque me interesa, por favor, que ustedes tomen conciencia de que están al lado de un enemigo pero brutal, que es la industria farmacéutica, que está pervertiendo el acto terapéutico médico de un modo groserísimo. Esta investigación, por si acaso, lo conocimos cuando yo viví y trabajaba en Chimbote, y por suerte tuve una compañera de trabajo, una pediatra, Jennifer Amery, pediatra inglesa, que escribió un libro, Los medicamentos en el Perú, extraordinario libro. Y obviamente llegó a pocas manos, pues. Yo lo tenía porque trabajábamos en el mismo lugar, éramos muy amigos, y yo lo prestaba a los alumnos de medicina. En ese tiempo trabajaba en la Perú, hasta que una vez no me lo devolvieron. Lo perdí. Y ahí algún amigo me dijo, oye, pero tú no sabes que hay dos tipos de cojudos. Me dijo, ¿cómo así? Es un cojudo el que presta libros. Y también es otro cojudo el que lo devuelve. O sea, en realidad un cojudo resultó siendo yo. Perdí el libro. Bueno, entonces hay más anécdotas que quisiera contarles, pero ya no están el tiempo. ¿Esto? ¿Estaba ahí? Sí, ¿no? Sí, hablemos de los termitos. Ahí tenemos los nematermitos y los patermitos. Los nematermitos son los cilíndricos, los gusanitos, estos típicos, que miran en puntitas, son redonditos. Y los patermitos son los planos, las fasciolas, por ejemplo. ¿Sí? Los nematodos son los más comunes probablemente que existen especialmente en las zonas empobrecidas. De ahí tenemos la ascariasis, el ascarinumbricoides, el famoso lombriz intestinal, la oxidolasis o enterobiasis, el enterobio vermiculario, etc. ¿no? Este miserable es uno de los más frecuentes que afecta a los niños en edad escolar. Un niñito que paran rascándose por ahí, generalmente tiene opciones, o la niñita que se introduce en su vaginita, los irrita, los hace tener trucos, correas y lesiones ahí. Salen en la noche todos estos miserables parásitos, pequeñitos, chiquititos, tal vez 1 centímetro de largo, y salen a poner sus huevos afuera. Y los ponen precisamente en el área anal, perianal y en la vagina de las mujercitas. Y que por si acaso ahí, no sé, la gente muy imaginativa, señala de que uno de los indicadores para pensar que existe el oxígeno en sus niños es porque en la noche rechinan los dientes. No sé si se van a escuchar así, pero rechinan los dientes de que deben tener parásito. Eso es falso, jovencitos, no es cierto, no es signo de oxidarse. Lo que pasa es que esos niños son tensos, se demostró que los niños son tensos, son aquellos que por ejemplo sufren maltrato
y en la noche su tensión emocional se concentra en el músculo facial, especialmente los más heteros, que les hace frotar los maxilares. Así que por favor olvídense de que eso de que la reacción a los dientes es signo de parasitosis, no es cierto, es un error. Los sextos son las tenias, es lo que decía, tremendos gusanos que llegan a vivir en el intestino. La OMS siempre ha promovido medicamentos esenciales para esto, y entre los antiemíticos para los gusanos tubulares considera el albendazol, por ejemplo, como uno de los más útiles, igual el albendazol. Y los otros, el praziquantel es también para eméticos, pero más que nada se usa para los tremátodos y los ancilostomas. La antifilariasis, la filariasis no es muy común acá, pero es muy común en el África y tiene la particularidad de meterse en el globo ocular y ceguera. Ahí está la ivermectina. La ivermectina me acuerdo mucho porque se usó acá estúpidamente en los pacientes enfermos de COVID. Y como siempre esto me enerva, me encrespa, porque yo padecí COVID y recibí toneladas de ivermectina. Un fármaco sin sentido, como todos los que nos dieron. Nunca tomé tanto medicamento de más como cuando estuve con COVID. El mebendazol y su pariente, el albendazol, tienen estas características, se absorben rápidamente, pero de manera incompleta. Miren, aquí curiosamente, a diferencia de lo que ya les he dicho siempre, mejora la absorción con alimentos. Este es uno de los pocos casos en que mejora la absorción del producto con los alimentos. Igual cuando administramos algunos antimicóticos como el ketoconazol, por ejemplo, se mejora muchísimo su absorción con comida. Los efectos tóxicos, salvo esto de acá que es muy raro, pero sí puede ocurrir, la teratogénesis y la endotoxicidad, no son tan relevantes. Efectos adversos pueden producir dolor abdominal, diarrea, y por si acaso, como tienen este riesgo de teratogénesis y endotoxicidad, están contraindicados en el embarazo y también en pacientes alérgicos. Y de preferencia no hay que usar en menores de 2 años. El praziquantel, este es un antiparasitario extraordinario, especialmente para los gusanos planos, particularmente la astenia. Es el medicamento de elección, por si acaso, el praziquantel en la asteniasis. Bueno, jovencitos, eso es el tema. ¿Les puedo pedir que obviemos la sustentación del seminario? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Tienen informes?